los avances que tiene la Operación Libertad en Venezuela. Buenos días a todos. Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional, gobernador legítimo del estado Zulia. Zulia y Táchira son dos estados que están viviendo la peor de las tragedias que se viven en Venezuela. Cada vez que revisamos las redes sociales, cada vez que revisamos los medios de comunicación que todavía pueden plasmar la realidad de nuestros estados, nos damos cuenta que tenemos identidad en los problemas. Problemas con la gasolina, colas de varios días para poder surtir de gasolina nuestros vehículos. Problemas con la electricidad, quizá en el Zulia son peores todavía los problemas. Allá tenemos racionamiento de 12 horas diarias como base, pero generalmente son hasta 18 y 20 horas al día sin electricidad. Problemas con el transporte público, que es una calamidad. Problemas con la provisión del servicio de gas, que no llega y que la gente protesta porque no tiene cómo cocinar. Problemas con el servicio de agua. Todos los problemas juntos en Zulia y Táchira. Pero además, el hecho de ser estados fronterizos también complejiza mucho más la situación. Y hoy podemos decir que en Venezuela hay una dictadura que está vinculada con el narcotráfico, con el terrorismo, con el paramilitarismo, con la guerrilla y con todos los delitos que se cometen alrededor de la vida de frontera. Y que nosotros tenemos una responsabilidad fundamental con este país, que es en primer lugar acompañarnos en medio de la crisis que estamos viviendo, que es decirle al zuliano, al tachirense, al venezolano, que tenemos un país que construir, que tenemos un país que defender, que tenemos una patria que salvar y que tenemos que seguir luchando hasta lograr que salga de la presidencia que usurpa el dictador Nicolás Maduro y podamos iniciar un proceso de reconstrucción de nuestra patria venezolana. Nosotros no podemos ceder en la lucha que estamos librando. Nosotros no podemos ceder en el respaldo a la Asamblea Nacional, en el respaldo a Juan Guaidó como líder de una lucha nacional por rescatar la democracia, la libertad en Venezuela. En Venezuela se acabó el Estado de Derecho. En Venezuela se acabó la separación de poderes. En Venezuela se acabó el respeto a la Constitución. En Venezuela tenemos una farsa de Asamblea Nacional Constituyente que ha intentado acabar con la democracia en Venezuela y tenemos un pueblo en resistencia en la calle que va a seguir luchando hasta lograr que esta situación pueda cambiar. Nosotros tenemos una responsabilidad con el presente y una responsabilidad con el futuro. Hemos contado con apoyo internacional. Más de 60 países en este momento respaldan a Juan Guaidó como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela y respaldan a la Asamblea Nacional legítima, el único poder legítimo en este momento junto a la presidencia de Guaidó en la patria venezolana. Pero ese apoyo, que es importante, no es suficiente. Nosotros tenemos que intensificar la presión interna y tenemos razones para intensificar esa presión interna, porque tenemos razones para ejercer el legítimo y constitucional derecho a la defensa del pueblo venezolano, derecho a la protesta, derecho al pataleo. Y todos los venezolanos somos responsables de generar la presión adecuada para lograr que las cosas en el país cambien. Nos angustia un poco el hecho de ver a personas de la oposición venezolana, a dirigentes de nuestra oposición que abrazan uno de los caminos para lograr salir de Maduro pensando que solo su camino es el que puede traer la redención del pueblo venezolano. Aquí tenemos que estar sumamente claros. El objetivo es sacar a Nicolás Maduro de la presidencia que está usurpando. Y cualquier camino para sacar a Maduro de la situación en la que él ha llevado a Venezuela, cualquier vía es totalmente legítima. Es legítimo que haya una negociación y que a través de una negociación podamos resolver el problema de Venezuela. Es legítimo que haya elecciones libres y que con elecciones libres podamos resolver el problema de Venezuela. Pero también es legítimo que el alto mando militar se pronuncie y reciba la presión necesaria del pueblo venezolano para que pueda haber un cambio político en Venezuela. Como también es legítimo que la comunidad internacional se organice para ejercer mecanismos que permitan también que ese cambio se dé. Entonces mi llamado a la dirigencia opositora
a la dirigencia que está luchando unida para lograr que este país pueda cambiar es que no nos abracemos a tesis, sino que nos abracemos al objetivo. El objetivo es sacar a Nicolás Maduro de la presidencia que usurpa, lograr que este país pueda respirar e iniciar un proceso de reconstrucción en democracia, en libertad, con Estado de Derecho, con separación de poderes, con respeto a la Constitución y devolviéndole al pueblo venezolano las oportunidades que esta dictadura le ha quitado. El pueblo de Venezuela tiene derecho al estudio, tiene derecho a la alimentación, tiene derecho al trabajo, tiene derecho al emprendimiento. Y hoy que hemos recorrido la frontera venezolana, hemos visto cómo siguen saliendo decenas de miles de personas del pueblo venezolano a buscar oportunidades en otras latitudes, porque aquí las han perdido. Y nosotros tenemos que comprometernos con los que se han ido y con los que se han quedado en Venezuela. Con todos es el compromiso hasta lograr que nuestro país pueda cambiar y que podamos tener una Venezuela para todos por igual. Así que hoy, desde el Estado Táchira, le decimos a los tachirenses, le decimos a todos los venezolanos que seguimos luchando hasta lograr que la democracia y la libertad sean una realidad en Venezuela. Si hay alguna vez en el que tenemos la duda, la desesperación, el sentimiento de que no es posible lograr el cambio, quitémonos eso de la cabeza. Nunca perdamos la esperanza, nunca perdamos la ilusión. Venezuela es un gran país y Venezuela va a salir de esta situación con el esfuerzo de los venezolanos y con el acompañamiento internacional. Logremos intensificar la presión. La palabra clave en este momento en Venezuela es presión. Presión política, presión social, presión institucional, presión parlamentaria, presión internacional, presión en todos los órdenes, hasta lograr que se genere el clima adecuado para que haya un cambio profundo en Venezuela y que sea el pueblo de Venezuela el que tenga la última palabra en cuanto a cuál debe ser el destino de nuestra nación. Yo sueño con una Venezuela de oportunidades. Yo sueño con una Venezuela de progreso, con una Venezuela de bienestar, con una Venezuela donde cada persona que tenga una idea tenga el impulso del Estado para desarrollar esa idea. Y el Estado, en vez de obstruir la iniciativa privada, sea un promotor de la iniciativa privada, que es la que genera empleo, que es la que genera producción y que es la que puede acompañar el resurgimiento de la patria venezolana. No podemos seguir viviendo en un país donde se persigue a los campesinos. No podemos seguir viviendo en un país donde se persigue a los ganaderos, donde se persigue a los productores, donde se persigue a los agricultores, donde se persigue a los comerciantes, donde se persigue a todo el mundo, sin permitir que cada quien pueda desarrollar sus inquietudes, sus potencialidades y sus ganas de construir país y de desarrollar a su familia. Así que esa Venezuela es posible y esa Venezuela viene y nosotros vamos a lograr ondear la bandera de la libertad y lograremos decirle al mundo entero que gracias a un pueblo que se levantó y que actuó en resistencia, Venezuela se salvó, que salimos del dictador Maduro y logramos que este país se encontrara con la gran posibilidad de ser un país de progreso, de bienestar, donde la gente tenga calidad de vida, acceso a la educación, acceso a las oportunidades y posibilidad de desarrollarse aquí en Venezuela con su familia. Los que se han ido volverán y Venezuela será siempre el gran país que nunca debió dejar de ser. Usted habla de que hay algunos partidos políticos que están abrazados a algunas tesis. ¿Cuáles partidos son? No, yo estoy hablando de algunos dirigentes. Hay dirigentes que se abrazan a tesis. Y no lo digo con un ánimo de confrontación ni nada parecido. Lo único que estoy diciendo es que es necesario que no nos abracemos a tesis, que nos abracemos al objetivo. El objetivo